Bienvenidos a una nueva edición de Justicia en la Diana, el programa de entrevistas de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Soy, como otras veces, Rosa Esperanza Sánchez, juez de Vitoria, y hoy tengo el placer de presentarles a un nuevo invitado, un jurista excepcional, que me complace presentarles. Es José María de Pablo, Chema de Pablo, conocido así al menos en Twitter. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, pues les presento a este jurista. Es actualmente socio y responsable del área de Derecho Penal del bufete Mas y Calvet en Madrid. Es abogado penalista, especialista en delitos económicos, aunque también has tocado los informáticos y los delitos de honor y de muchos tipos, ¿no? Sí, fundamentalmente delitos económicos. Y especialmente has intervenido en algunos procedimientos judiciales penales, como muy destacados, como por ejemplo, y no quiero que se me olviden, las tarjetas Black, Bankia, Forum Filatélico, en Palmarena también, en Opúnica, Lezo, las operaciones Flauta, Malvo, Shopping y, por supuesto, también en el juicio de los atentados de 11M. Exacto. De hecho, escribiste después un libro, La Cuarta Trama, ¿verdad? Sí. Que está inspirada, creo, en la investigación. Sí, en el sumario del 11M. Sí. Eres profesor de máster también de acceso a la abogacía en la Universidad de Navarra y has coordinado dos vademecum. Uno, el de acceso a la abogacía con el editorial Colex, que recoge el temario para la preparación de las pruebas de evaluación de actitud profesional para el ejercicio de abogacía. Luego otro vademecum muy interesante, que es el del ejercicio profesional de abogacía, también la misma editorial, y que reúne una serie de información práctica, documentos prácticos, y de deontología profesional muy interesante, ¿sí? Y cuestiones generales y de proceso. Ha publicado muchos artículos, has intervenido en algunos programas de radio y televisión, pero bueno, a donde quería llegar yo es que es un tuitero de referencia en el mundo del derecho. Es un autor de hilos jurídicos como muy sólidos, muy objetivos, llenos de datos. Son objetivos porque están llenos de datos esos hilos. Así lo entiendo yo. De hecho, hace unos meses hablabas ya en tus hilos de la ley, la que se llama ley del CSI, y ya anunciaste que iba a traer muchas revisiones o algunas revisiones de condena a la baja de delincuentes sexuales. Incluso se te llegó a tildar en algún caso o por parte de incluso de algunos miembros del gobierno de hacer propaganda machista. Y sin embargo, resulta que ayer creo que se superaban ya los 120 o 115 delincuentes condenados por delitos sexuales que habían visto rebajada su condena precisamente por la entrada en vigor de esta ley. Pues justamente ayer te leí en Twitter un tuit que decía, un poco razonando sobre esta cuestión, decías: por cierto, nunca dije si me parece bien o si me parece mal que la nueva ley rebaje penas. Solo leí el texto de la ley y constaté un hecho. Por eso yo decía que es un tuitero, un jurista muy objetivo, que va al lado. ¿Te reconoces en esta imagen, entonces, de objetividad? Sí, salvo cuando hablo de fútbol. Sí, es verdad, bueno, se voy a decir que es Atlético de Madrid. Admitiendo a lo rojo y blanco, pero quitando ese aspecto, intento ser en lo jurídico, intento ser todo lo objetivo que puedo. Eres divulgador y te gusta este valor de introducir sosiego, calma, templanza, muchas veces en esas disputas que incluso se escenifican en Twitter. Sí, porque además yo creo que en Twitter es un lugar, ahora que además hay sentencias que lo identifican como un lugar, ¿no? Porque ya se ha llegado a interponer alguna orden de alejamiento de redes sociales, etcétera, ¿no? O sea, que es un lugar en el que todo este combate y toda esta polarización que hay, que vemos en los políticos, en el Congreso, en los partidos políticos, yo creo que tampoco se ha transmitido en toda la sociedad, pero sí a Twitter, ¿no? Entonces hay como cierta violencia verbal, etcétera, ¿no? Y bueno, yo creo que poner un poco de sosiego y de orden, a veces también bloquear algunas cuentas, pero poner un poco de eso, con frecuencia, no hay más remedio. Sí, al final atacan bastante, ¿verdad?, los trolls. Esta reacción del gobierno, hablábamos de la ley del CSI, la reacción que ha tenido el gobierno frente a esta ley y las consecuencias que ha tenido con la aplicación por los jueces,
da de sí para este debate, porque ¿tú crees que ha podido haber un error por parte de quienes han redactado la ley, el gobierno y el Parlamento? Que no olvidemos que esta ley ha sido aprobada por el Parlamento también. Un error con respecto a la disposición transitoria, que tendrían que haberla incluido y no han incluido el concepto de irretroactividad que proclama la Constitución española, y esa responsabilidad la han querido, en lugar de asumirla, trasladarla a los jueces. A ver, yo no sé cuál era la intención inicial del legislador con esta ley, porque bajar penas no es necesariamente malo, y de hecho yo creo que en España tenemos un código penal muy punitivista. Yo creo que todos los gobiernos que se han ido sucediendo, cada vez que ocurría un hecho noticiable, siempre la solución era vamos a subir las penas. Luego le preguntabas, ¿y cuál es la pena que hay ahora? ¿Qué quieres? No sé qué pena hay, pero hay que subirla, ¿no? Entonces, se han ido subiendo y, por ejemplo, en delitos contra la libertad sexual, es verdad que había penas que podían superar a las de un homicidio, por ejemplo, ¿no? Entonces, había a veces una falta de proporcionalidad y podía tener una explicación y una justificación. A lo mejor el legislador quería eso, que bueno, vamos a hacerlas más proporcionales, ¿no? El problema es cuando se empiezan a dar las revisiones de condena, que no tienen por qué ser malas, porque es la aplicación normal del principio de retroactividad de la norma más favorable, y empiezan a poner excusas o a negar una evidencia. Yo creo que habría sido muy sencillo para el legislador, cuando empezaron a aparecer estos casos, decir, claro, es que había una falta de proporcionalidad y hemos pensado que estas rebajas de penas, el que a un delincuente sexual en lugar de una pena de 10 años se le imponga una de 8, no va a evitar el delito. El delincuente lo que le hace no delinquir es la conciencia de que no va a quedar impune, de que le van a pillar y le van a condenar. Yo creo que el cálculo de si me condenan a 8 delinco, si me condenan a 10 no, yo creo que eso no lo hace ningún delincuente, ¿no? Entonces podrían haber dado esa explicación. Si no querían eso, no querían rebajas de pena, entonces evidentemente se han equivocado con la ley, ¿no? Claro, cuando la ley funde en un solo delito dos hechos que tienen distinta gravedad, como era el anterior abuso sexual y la anterior agresión sexual en un solo delito, ese problema de proporcionalidad lo vamos a tener. Porque para los delitos más graves, que son los que están revisando condena, los más leves no, porque las penas siguen siendo muy parecidas a la anterior agresión sexual, se están encontrando que las penas mínimas son los del anterior abuso sexual, ¿no? Entonces era evidente que esto iba a ocurrir. Y además es que la función del juez, precisamente, al interpretar y aplicar la ley, es luego aplicarla ponderando las circunstancias concurrentes. Entonces casi es obligado que los jueces tenemos que tener bien presente esa proporcionalidad de la pena en relación con la conducta concreta. Entonces esa culpabilización a los jueces, ¿crees que ha podido afectar a la visión que tiene la ciudadanía en general, ciudadano común y corriente de los jueces? Se nos ha arrojado la imagen en el espejo de jueces como que hacemos lo que queremos o que aplicamos la ley según nuestra ideología o según nuestro capricho. Sí, es que esta es una parte muy curiosa de esta ley, porque, a ver, esto se venía haciendo antes de esta ley, cuando había un problema, etcétera, los malos son los jueces que aplican mal la ley, que se equivocan, eso etcétera. Antes. Exacto, o sea, esto ya ocurría, ¿no? Sí. Pero claro, si precisamente un gobierno que acostumbra a echar la culpa a los jueces de lo que ocurre, aprueba una ley que otorga más discrecionalidad a los jueces, claro, que antes a lo mejor tenían una horquilla entre 4 y 8 años para un hecho y ahora se encuentran con una horquilla entre 1 y 8, con lo cual la discrecionalidad es mucho mayor, es incoherente. No confío en los jueces, pero les doy más poder, les doy más discrecionalidad a la hora de poner una pena, ¿no? Yo creo que eso es absolutamente incoherente, ¿no? Y en cuanto han empezado a ocurrir estas revisiones de condena, pues sería muy fácil echar la culpa a los jueces, pero vamos, yo creo que esto lo venían haciendo ya antes, ¿no? El problema es cuando valoras una sentencia sin leerla antes, que es el problema de siempre. Sí, pero también cuando, desde luego, pero cuando también desde algunas posiciones, ya no solo gubernamentales, sino de juristas de cierto prestigio, vienen diciendo que es que el juez se tiene que sujetar a la ley y que la soberanía popular expresada en el Parlamento y por la ley es lo que tiene que hacer el juez y que está por encima de lo que decidan los jueces. Entonces se está transmitiendo una idea del Estado de Derecho retorcida y equivocada. ¿No lo ves así? Sí, sobre todo porque se está diciendo que los jueces no aplican las leyes y sí las aplican. Eso es. O sea, muchas veces el problema es que a lo mejor la ley tiene errores y el juez lo que no puede hacer es, bueno, como esta ley está equivocada, no la aplico. Como se les ha olvidado introducir una disposición transitoria que limite los casos de revisión de condena, voy a aplicar
como quieren, ¿no? Como pedían, la disposición transitoria quinta de la ley 10/95, la del Código Penal, una disposición transitoria que está para las revisiones de condena que se hicieron en el año 95. De hecho, esa disposición habla los hechos anteriores a la entrada en vigor de este código, ni siquiera de reformas posteriores. Entonces, se les olvida, tiene un error, yo creo que es un error, si lo que buscaban era limitar esas revisiones de condena, se les olvida limitarlas como se ha hecho en todas las reformas. Esta es la primera que no tiene esa disposición transitoria, y luego están pidiendo a los jueces que apliquen una disposición transitoria que no existe en esa ley, ¿no? Yo creo que es la parte fácil del gobierno. Como la gente que luego después escucha estas cosas es gente que no lee las sentencias, pues al final es lo que queda, ¿no? Y al final es fácil decir o tachar a los jueces de conservadores, porque si esta ley supuestamente se mete como progresista, se tacha a los jueces que si no lo aplican correctamente, como el legislador dice que se tiene que, o el ejecutivo dice que se tiene que aplicar, entonces es que es conservador o... Que además es no ser objetivo, porque luego uno se fija las primeras rebajas de condena, revisiones de condena, uno veía a los tribunales que las aplicaban y había magistrados que no eran sospechosos de conservadores, precisamente, ¿no? A mí no me gusta, a mí lo de calificar los jueces, meterlos en un equipo, ¿no? Conservadores, progresistas, como si esto fuera el Congreso de Diputados. Es que eso es lo que quería preguntar. Esto me cuesta ¿Tú lo ves hacerlo, como abogado? ¿Eso te cuesta o lo ves con...? A ver, yo cuando tengo un juicio, yo nunca pienso si el juez es progresista o conservador, ¿no? A veces sí pienso, bueno, vamos a ver, a veces miro a ver el ponente, cómo aplica la jurisprudencia para este delito. El delito que tiene, voy a defender a mi cliente de un delito de falsedad de cuentas anuales, y entonces a ver qué ha dicho este juez de la falsedad de cuentas anuales, para orientar la prueba por uno o por otro. Pero no me fijo si es conservador. Normalmente no lo sé, o sea, si es conservador o tú lees progresista. sus sentencias previas o algo así, bueno, sus sentencias anteriores, para ver el criterio jurídico. Claro. No, tú no ves en función de la sentencia, claro. no ves ahí que lata una ideología de un pie o de otro, ¿no? Claro, porque no tiene por qué resulta fácil eso, ¿no? Sí, a veces el cliente lo dice, este juez he leído en la prensa que es algo, ¿y qué más da? Bueno, pero eso serán los jueces famosos, pero es claro, que... Sí, pero en la Audiencia Nacional, por ejemplo. Jueces Sí, yo llevo muchos asuntos en la Audiencia Nacional, ¿no? Y efectivamente ahí todos suelen ser en la prensa, y a veces te dice el cliente, bueno, este juez y tal, bueno, este juez va a aplicar, pues mira, lo que te puedo decir de este juez es que este delito, sus últimas sentencias ha dicho esto y esto, y por eso vamos a orientar así, porque vamos a darle al juez lo que a él le gusta que le demos, ¿no? Pero que es conservador, bueno, pues como si es de un equipo de fútbol o de otro, o como si le gusta el arte contemporáneo o le gusta el arte románico, ¿no? Bueno, pues eso a mí en un juicio no me afecta. O sea, puede afectar en cuestiones más políticas, ¿no? Lo que ha sucedido toda esta semana, del Consejo General del Poder Judicial, este tipo de cosas, pero en un juzgado yo nunca he visto que la ideología política de un juez, por lo menos en asuntos que yo haya llevado, haya influido en la sentencia, han influido otras cosas. Pero eso yo no he visto que haya influido. O sea, que el ciudadano particular, el ciudadano de a pie, pues cuando vea en la televisión pues un caso, el caso Lezo, el caso de las tarjetas Black, hombre, puede pensar, entre ellos se lo guisan, ellos se lo comen, ¿no? Pero puede pensar, puede esperar de los jueces que le toquen en un desahucio o en una reclamación de cantidad que él haga o un despido, puede pensar que le va a tocar un juez. Claro, no el juez es de la Audiencia Nacional, muy conocido y estrella, pero ese juez puede esperar de él que va a ser pues, imparcial. Es así, ¿no? Por tu experiencia como abogado. Es así, esa es mi experiencia como abogado. Es verdad que luego puedes encontrarte con un juez que no lo sea, como puedes encontrarte con un abogado que no sea leal con su cliente, o en todas las profesiones pues siempre puede haber uno que falle. Y efectivamente, pues sí, todo el mundo se ha encontrado con algún juez que dice, jo, pues esta sentencia pues es claramente errónea, etcétera, ¿no? Para eso están los recursos, etcétera. Pero es un porcentaje muy pequeño, que es el mismo porcentaje que de abogados desleales o de policías que actúan incorrectamente, o de, bueno, en cualquier profesión, ¿no? De arquitectos, de lo que sea, ¿no? En cualquier profesión pues siempre va a haber alguno que actúe mal. Es verdad que un juez que actúa de manera incorrecta a lo mejor hace más daño que alguien en otra profesión, pero son una minoría y sí puedes encontrarte un caso concreto, ¿no? Pero estas alarmas de tal, los jueces fachas, yo qué sé, ¿no? Lo que estamos escuchando, yo eso no es lo que he visto en mi Pero puede ser que ese porcentaje pequeño, como estás insistiendo, que se encuentre en los lugares que más daño puedan hacer precisamente, porque justo están
en la Audiencia Nacional, en los puestos discrecionales, no a los que se llega por concurso de traslado, o sea que son presidencias de sala y presidencia de la Audiencia Nacional, y luego los magistrados del Tribunal Supremo. Entonces, esos puestos que son discrecionales, ahí sí es posible que... Sí, ahí puede ocurrir, pero yo tampoco lo he visto tanto, ¿eh? O sea, yo no sé, Tribunal Supremo, yo no veo a un juez que esté dictando resoluciones, y vamos, pues, por lo menos en la parte penal, la sala segunda, la que yo conozco, y sigo más o menos la jurisprudencia, y yo no encuentro magistrados que, bueno, claro, como es de esta ideología, o que es de esta otra, etcétera, ¿no? Pues no... Yo los magistrados de los que leo más sentencias son calificados además en lados opuestos, que son mis favoritos, que son Javier Hernández y Antonio del Moral, y son para mí los que mejor explican las cosas y los más garantistas, y no entiendo el garantismo como abogado defensor que suelo ser, etcétera. Y bueno, se les suele tachar de lo contrario, no suele coincidir en muchos planteamientos, además habitualmente, ¿no? Pero planteamientos jurídicos, y ahí no suelo ver ideas políticas. Pero en alguna interpretación concreta de la norma o de una ley, ¿puedes ver que hay una cierta tendencia a interpretarla o a valorar la prueba, si hablamos de los juicios penales, de una manera más proclive pues, a la víctima o más proclive al acusado? De la que se pueda deducir que quizá hay una sensibilidad mayor hacia la víctima, y con eso pues estamos hablando de quizá pues, más sensibilidad hacia la ley, a la aplicación de la violencia de género, una aplicación más rigurosa. A ver, esto sí se puede dar, pero yo no lo achaco a veces tanto a lo mejor a ideas políticas concretas del juez, sino a veces a presión mediática. Yo, por ejemplo, hablo muchas cosas. A mí hay algo que sí me preocupa si me preguntan ¿qué te preocupa de la Sala Segunda del Tribunal Supremo? Y además lo digo delante de ellos, a mí me preocupa cierta jurisprudencia sobre la valoración de la prueba en delitos contra la libertad sexual, donde, bueno, pues la declaración de la víctima se considera prueba de cargo, esto lo ha dicho la jurisprudencia siempre, cuando cumple 3 requisitos, ¿no? Entonces, hasta hace algunos años se exigían estos 3 requisitos para que pueda ser la única prueba de cargo. Muy bien. Entonces, últimamente llegan sentencias donde más que exigir que se cumplan 3 requisitos, lo único que piden es poder explicar por qué no se cumple uno de los requisitos. Entonces, vale, no hay persistencia en la incriminación, ha cambiado 4 veces de versión. Bueno, pero se ha podido olvidar. Hombre, se ha podido olvidar, pero claro, hay una persona a la que le estás condenando a 8 años de prisión y a lo mejor la única prueba pues no tiene... Entonces, ahí sí que, con algunas excepciones, por ejemplo, Javier Hernández, las ponencias de Javier Hernández sí suelen ser bastante garantistas y muy respetuosos con la presunción de inocencia, pero ahí sí que pero tanto en jueces que puedan tener una sensibilidad política, o que no tengan sensibilidad política conocida, a mí eso sí me preocupa últimamente. Y esos, vamos a llamarlos garbanzos negros o sospechas de garbanzos negros, ¿tú crees que tiene que ver con la composición, bueno, más que la composición, la forma de elección del Consejo? El hecho de que actualmente, bueno, sí, 12 son vocales judiciales y 8 son juristas de reconocido prestigio, pero todos, unos y otros, son elegidos por el Parlamento. El Congreso, bueno, en realidad no por el Parlamento, es lo que dice la Constitución, en realidad los eligen dos partidos políticos con una especie de café de cromos. Para ti 10 y para mí... Claro. Bueno, no 10 no, porque sería 10 y 10, claro, 8 y 12, ¿no? Entonces, ¿tú crees que eso sí que... Sí, eso sí que influye, aunque es que llevamos incumpliendo desde el año 86 la sentencia del Tribunal Constitucional, no recuerdo el número, pero la del año 86 sobre el cambio de forma de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que cuando dice el Tribunal Constitucional, bueno, no es inconstitucional que los 20 vocales sean elegidos por el Parlamento, no por los partidos, por el Parlamento, pero a condición de que no se elijan por su adscripción a un partido político, o sea, que no haya intercambio de cromos, ¿no? Lo dice de otra manera, pero al final el Constitucional viene diciendo, bueno, el que los elijan no tiene, esto no significa que vaya a ser un intercambio de cromos, por lo tanto, mientras no lo sea, es constitucional, pero desde esa sentencia toca han sido intercambio de cromos. Absolutamente, ¿no? Y es lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué no llegar a un acuerdo? Yo, más que, bueno, aquí pues cada partido es responsable de su parte, etcétera, ¿no? Pero claro, si cada partido propone vocales que no son aceptables por el partido contrario, es muy difícil que haya acuerdo.
Yo leí hace poco, y esto no lo conocía, pero lo leí hace poco en algún artículo, que cuando se nombra, es el Tribunal Constitucional, pero es aplicable, el primer Tribunal Constitucional, que entonces era el PSOE y la UCD, dice, bueno, vamos a presentar cada uno una lista de posibles candidatos. Y entonces presentan cada uno una lista de 12 y parece que había 8 que estaban en las dos listas. O sea, había 8 que para los dos les parecían, porque no habían pensado en la ideología política, la sensibilidad que pueda tener ese candidato a magistrado del Tribunal Constitucional, sino, bueno, pues claro, pues uno era Tomás y Valiente, o sea, claro, eran juristas con un prestigio y una solvencia, y entonces ya 8 ya estaban claros, porque es que coincidieron los dos partidos, y los otros 4 parece ser que la negociación fue muy rápida, porque coincidieron, pues mira, este es bueno, y sí que fue un consenso, ahí no fue, bueno, tú pones estos 10, yo pongo estos 10, sino que es que los 20 estaban de acuerdo en todos. Pero había otro clima, quizá, porque eso estamos hablando de que año 80 y poco. 80 y poco, había otro clima en el que los partidos políticos en ese momento estaban decididos a elegir a los mejores juristas, a los más renombrados, catedráticos de universidad o titulares de universidad, profesores, abogados, en fin, aun cuando hubieran sido antaño diputados o senadores, pero todos con un reconocido y prestigio y una trayectoria, además, que les superaba en fama, ¿no? Entonces, ¿eso tú crees que eso ya se ha abandonado? Es decir, ahora se elige, bueno, estamos aquí mezclando el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, pero bueno, al final se trata de elegir a los mejores. Pero al final el problema es que acaba siendo parecido a lo de los unos tienen una función más gobernativa porque el Consejo General del Poder Judicial, todo el mundo tiene que saber que no juzgan y no aplican, o sea, no hacen juicios, no son jueces, pero son los que luego nombran a los jueces del Tribunal Supremo y altos cargos judiciales. Pero bueno, tiene esa importancia y tiene que ser personas con solvencia y que se supone que tienen que aplicar las normas relacionadas con la gestión gubernativa diaria de los juzgados y tribunales, no seguir dictados de los partidos. Cuando ahora vemos, tanto en un órgano como en otro, ¿no? Cuando vamos en el Tribunal Constitucional, que hay que adoptar o no adoptar unas medidas cautelarísimas que pide un partido político y de repente la división es por bloques, pues claro, o sea, para un ciudadano uno puede estudiar la resolución, leerla, un jurista, y decir, bueno, pues yo estoy de acuerdo con la resolución, no estoy de acuerdo con los votos particulares. Claro, un ciudadano que ve, bueno, claro, los que ha colocado el partido que interponía el recurso de amparo han votado a favor, los que ha colocado otro partido han votado en contra. No me creo a ninguno. Claro. De los 11, yo no me creo a ninguno. Es que muchos a lo mejor han votado en conciencia, sí. y no lo veo, pero la apariencia de haber votado en conciencia, esa medida cautelar, yo por lo menos no la puedo tener. El Consejo General del Poder Judicial, pues efectivamente es un órgano distinto, etcétera, pero claro, uno ve el comportamiento del Consejo General del Poder Judicial, que también se divide por bloques. Se ha visto también, no sé si fue ayer o fue hoy, la reunión para nombrar otra vez, ver si nombraban los dos. Bueno, y al final no hay un consenso, ahí cada uno pone lo suyo, no nos ponemos de acuerdo, y al final, pues si yo le debo el sillón a un partido político, una cosa es que yo tenga las mismas ideas de un partido político, pero puedo votar en contra si soy independiente. Claro. Y se ha visto casos, ¿no? Pues ahora hay a un magistrado constitucional que era conocido porque solía, en muchas votaciones votaba en contra del partido que le había, bueno, pues independiente, le ha colocado, tuvo que escribir un artículo Manuel Aragón, defendiéndose. El estatuto, sí, porque le habían llamado traidor, ¿no? En un artículo, alguien traidor, ¿no? Bueno, él no es traidor porque él, bueno, pues sí me ha nombrado un partido, pero veo que jurídicamente tengo que decir otra cosa y la digo, ¿no? Claro, cuando ahora esos casos ya están desapareciendo y ya no es que tengas las ideas de un partido, es que en el sillón me ha colocado un partido. Entonces, claro, ahí ya la independencia... Es que hasta la escenografía ya expone eso, porque se reunieron previamente, al parecer, los magistrados propuestos en su día, bueno, los conservadores, conservadores, se reunieron previamente para concertar una posición común. Y por su lado,
y simultáneamente, por su lado, los llamados progresistas se reunieron para también establecer una posición común y luego ya se juntaron todos. Pero entonces, ¿dónde queda el derecho? Sí, ¿Dónde queda? Vamos a ver, se trataba de hablar de un recurso a amparo, se trataba de aplicar qué es lo que dice la ley orgánica, el artículo 42 sobre medidas cautelares. ¿Eso dónde queda? Es muy curioso porque algunos medios de comunicación hablaban de estrategia. Decía una palabra, ¿no? Entonces, se reúnen los conservadores por un tal para ver la estrategia, ¿no? Al final la estrategia era si votamos primero las recusaciones o las medidas cautelares o la admisión a trámite, a ver, para que salga lo que yo quiero, la mejor estrategia, ¿no? Entonces yo creo que escribía en Twitter que, bueno, estrategia, pues sí, los abogados sí crean una estrategia para el juicio de la prueba, un entrenador de fútbol, hay veces un militar, la estrategia, pero un juez, ¿cómo que una estrategia? Pues yo voy a aplicar la ley sin estrategia ni nada. ¿Cuál es el acto impugnado? ¿Qué dice la Constitución? ¿Casa o no casa? Punto, ya está. Entonces, estrategias. Entonces, claro, la imagen de cara al ciudadano... ¿Y crees que pueden tener parte de culpa, precisamente por usar esa terminología, los periodistas? O sea, no estoy dándole responsabilidad a los que se reúnen de esa manera, pero es que los periodistas también bombardean con sus artículos y sus comentarios. A ver, aquí yo creo que se retroalimenta todo, porque cuando los periodistas hablan de bloque conservador, bloque progresista, yo no he visto que nadie del bloque conservador o del bloque progresista saque una nota diciendo, oiga, que aquí no hay bloques. O que den la imagen de que no hay bloques. O sea, el periodista dice una cosa, pero es que luego los bloques confirman que está diciendo la verdad, ¿no? O sea, yo creo que se retroalimentan entre periodistas y, o sea, yo creo que ahí la culpa entre los actuales vocales y los periodistas yo creo que está repartida. ¿Y crees, bueno, en el fondo, todo lo que está pasando esta semana con el Tribunal Constitucional, que luego si quieres brevemente hablamos sobre eso, podría haberse resuelto de otra manera? Vamos a ver, desde mi punto de vista, a ver, el Tribunal Constitucional lo que ha hecho, bueno, voy a hablar del Tribunal Constitucional. Lo que ha hecho ha sido admitir a trámite el recurso de amparo, ¿no? De unos diputados que están en minoría y que pretenden simplemente que se respete su derecho a la participación política. Y adopta una medida cautelar que en la jurisdicción contenciosa administrativa, yo estoy en la jurisdicción contenciosa administrativa, se adopta con mucha frecuencia, se aplica al artículo 130 y ver que efectivamente corre riesgo, si no se suspende el acto, de que finalmente no tenga ningún sentido el recurso, ¿no? Entonces, aquí se aplica el artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en concreto y se puede decir que el Tribunal Constitucional aquí ha actuado correctamente como un órgano de contrapesos y garantías y que por lo tanto no hay un golpe de Estado de la derecha judicial. Sí, hombre, que no hay un golpe de Estado es evidente, ni de un lado ni de otro, yo creo, ¿no? Yo creo que aquí con los términos que se están utilizando también en la calle, etcétera, se exagera mucho y yo creo que además eso conduce más a la polarización y a todo esto, ¿no? Pero yo sin ser un experto constitucionalista o un experto en administrativo, yo soy penalista y no suelo salir ahí de mi mente, pero a ver, hay un hecho que sí que todo el mundo entiende. Con lo que tarda el Tribunal Constitucional habitualmente en resolver los recursos de amparo, cuando los admite a trámite, ¿no? Porque luego la gente, cuando los recursos de amparo los presenta un partido político, siempre se admiten a trámite, ¿no? Cuando los presenta un ciudadano, se admiten a trámite menos del 1%. Pero cuando se admite ese recurso de amparo, con lo que se tarda en resolver, sin medidas cautelares, siempre va a perder la utilidad del recurso. La vez que se recurrió en amparo el mismo hecho, que fue cuando, creo que es en 2003, que ahí es el Grupo Socialista, cuando el Partido Popular aprueba la ley de arbitraje e introduce enmiendas que no tienen relación con la ley de arbitraje, pone el mismo recurso de amparo, se estima, pero se estima en 2011. Yo creo que antes esas enmiendas ya no estaban ni en vigor. Ya no tenía ningún sentido. Ya no tenía ningún sentido, con lo cual, evidentemente, si no se adoptaba la medida cautelarísima, ese recurso de amparo no tenía ningún sentido. Lo resolverían, pues si son 8 años, pues en el año 2030, cuando probablemente estas enmiendas a lo mejor ya han dejado de estar en vigor y ya tampoco tienen sentido. Es que por apariencia de buen derecho en este caso, la medida cautelar estaba cantada que se tenía que conceder porque había una sentencia, la tengo aquí apuntada, es la del Tribunal Constitucional 119, esta que mencionas, del 2011, de 5 de julio. O sea, es evidente. Ahí está. Es evidente. Entonces, y el periculum mora también, porque la mora iba a ser de 8 años, acostumbra a ser de todos esos años, entonces era evidente. Pero, y si nos vamos hacia el otro lado,
piensas que si bueno, pues el gobierno entiende que efectivamente no puede hacer las cosas de esta manera tan precipitada, ¿no? y mermando los derechos de las minorías parlamentarias, si tramita por el trámite ordinario, con las previas consultas, como dice la Unión Europea, parece ser que está diciendo la Unión Europea, las previas consultas a los órganos preceptivos, si tramita finalmente esto que quería meter por enmienda como proposición de ley o proyecto de ley, ¿crees que estaría actuando de una manera que pondría en riesgo la democracia? No, claro que no, al contrario, más democracia es hacer las cosas bien. Entonces, democracia, pero es un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el derecho, es lo que manda. Y hacer correctamente sin fraude de ley, que muchas veces en este tipo de tramitaciones, como cuando se abusa de los decretos ley y sin que haya un motivo de urgencia, etcétera, son fraudes de ley que en la vida parlamentaria se utilizan habitualmente, por un gobierno y por otro, porque aquí cambian los gobiernos y normalmente cada gobierno siempre más que el anterior, ¿no? Los decretos ley, cada gobierno va batiendo el récord del gobierno anterior hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El número de decretos ley, ¿no? Entonces, el hacerlo sin fraude de ley, obviamente es al revés, es más democracia y más Estado de Derecho. Lo que pasa es que el miedo o el temor que levanta esa futura o posible proposición de ley es que lo que pretende es adelantar o agilizar el nombramiento de esos 4 magistrados del Tribunal Constitucional para que se haga ya de inmediato, bueno, lo más tardar dentro de 2 meses, en un momento dado, la renovación por terceras partes del Tribunal Constitucional. Entonces, claro, la ley, el 159, parece que es la ley de la Constitución Española, dice que 2 ahora le corresponde nombrar al gobierno, nombrar a quien él quiere. Bueno, bien, lo dice la Constitución, el gobierno nombra, ¿no? El que esté, el gobierno que esté. Pero claro, esos 2 tienen que ser nombrados junto con otros 2 del Consejo General del Poder Judicial, que como sabemos está bloqueado, o sea, no se renueva, entonces lo que has contado, lo que está pasando, los vocales. Entonces, claro, forzar de esta manera a los vocales del Consejo a que nombren a sus 2 magistrados para que finalmente la renovación del Tribunal Constitucional se pueda producir, se puede interpretar como que se está torciendo demasiado la ley para influir demasiado desde el gobierno. Sí, hombre, sobre todo se está haciendo una cosa muy peligrosa. O sea, es verdad que el bloqueo actual es un problema, pero se hace una cosa muy peligrosa, y es que si ya es peligroso siempre la intervención de los partidos, ¿no? Los intercambios de cromos, por lo menos cuando se exige una mayoría de 3/5, por lo menos se está forzando algo de consenso. Luego ya los partidos, si quieren, intercambiar cromos, pero por lo menos el intercambio de cromos, el cromo de un partido lo va a tener que aceptar el del otro. Claro, si ya vamos a reducirlo a mayoría simple... De todas maneras, yo he pensado sobre eso. Sí, es verdad, menos refuerzo, ¿no? Pero es que al final van a salir 1 y 1. Porque pienso yo, sí, pero por la manera de actuar. Claro, por la manera de actuar. Claro. Es que al final los 3/5, al final es, tú pones uno y yo pongo otro, ¿no? Claro. Magistrado de Tribunal Constitucional, dentro del Consejo General del Poder Judicial, uno rojo y otro azul. Pero es que con las mayorías simples estas que parece ser que se proyectan, al final va a ser uno tú y otro yo. Sí, o sea, a efectos prácticos va a ser lo mismo, solo que antes. O sea, solo que adelantando la renovación. Parece, ¿no? Pero con menos consenso, ¿no? Es decir, sin poder vetar un partido, claro, si el partido contrario presenta a una persona que es un ultra, ¿no? del lado que sea, oye, es que este es un ultra, vamos a buscar a alguien que sea más jurista, ¿no? y menos político, ¿no? Bueno, eso es... ¿Qué ocurre? Que hasta ahora eso daba igual porque se intercambiaban cromos prácticamente sin vetos, ¿no? Entonces el resultado va a ser el mismo, pero va a ser antes. Y si los partidos políticos estuvieran de acuerdo en reformar la ley orgánica del Poder Judicial y esos 12 vocales de 20 fueran nombrados por los jueces, ¿qué pasaría? Pues esa sería la... A ver, primero no estaríamos así ahora, porque para empezar, al menos 12 de los vocales estarían renovados, claro. no estarían caducados. Pero hace 4 años ya. Efectivamente, desde el primer momento, los eligen los jueces, se presentan, el sistema que sea. Es verdad que, bueno, pues si hay discusiones en cuál es el mejor sistema, que tengan más peso, menos peso las asociaciones, tal. Yo ahí no me meto porque además no soy juez, no iba a votar, yo ya voté ayer al decano de mi colegio de abogados, que no me corresponde, pero no votaría a los vocales del consejo en ningún caso, ¿no? Pero si eso se hace así, bueno, pues estaría la solución. Y además, no solo que ya tendríamos por lo menos 12, estarían renovados sin ningún problema. Es que además
lo que es la apariencia de imparcialidad, que yo creo que no solo es importante en el juez, sino también en el vocal del Consejo General del Poder Judicial, en el gobierno del Poder Judicial, la apariencia de que los nombramientos o cuando llevan un expediente disciplinario, cuando las funciones que tiene el Consejo se hacen de una manera técnica, eso lo va a percibir también la ciudadanía, ¿no? Incluso los que ahora ponen pegas de, bueno, es que la soberanía, ¿no? Es lo que dicen ahora, ¿no? Que funden soberanía nacional con popular y estas cosas, ¿no? Pero no ver espectáculos como los de esta semana no se verían, ¿no? O sea, que incluso también yo creo que la confianza de los ciudadanos en la justicia sería mucho mayor, ¿no? Y el Consejo de Europa nos lo lleva pidiendo, yo ya no sé cuántos años nos lo ha dicho, que los estándares europeos son que por lo menos la mitad sean elegidos por los jueces. Y el texto de la Constitución, aunque no lo diga claramente, sí lo pide, porque cuando habla de la elección de 20 vocales y dice 8 juristas elegidos, 4 por el Congreso y 4 por el Senado, y los otros 12 jueces elegidos entre jueces y magistrados. No dice cómo, pero si la voluntad del constituyente fuera también por el Congreso y el Senado, lo habría dicho como con nosotros, ¿no? Cuando yo creo que está sobreentendiendo que tienen que elegir los jueces. Yo lo veo, sin ser un experto constitucionalista, pero yo lo veo bastante claro, ¿no? Y luego a efectos prácticos es que es evidente. Pero todo eso contribuiría a incrementar la confianza del ciudadano en su justicia, ¿no? Claro. En términos generales, no en los términos concretos de su justicia de pie, ¿no? Claro, el problema es que el político suelte un caramelo, ¿no? Y no va a querer. Que no va a querer. O es difícil. De hecho, la tradición es que siempre el que está en la oposición siempre promete que lo va a hacer, y cuando llega al gobierno dice, uy, ya no lo hago, ¿no? Ahora ya no me interesa, ¿no? Claro, ahora que el caramelo es mío, esta sensación de control me interesa, ¿no? Efectivamente. Y ya por último, porque creo que tendríamos que irnos despidiendo, como abogado, ¿qué crees que puedes hacer para incrementar o mejorar la apariencia de imparcialidad o esa creencia del ciudadano en la justicia? ¿Qué puedes hacer? No sé, desde el Colegio de Abogados de Madrid, pidiendo qué, moviendo qué, o haciendo labor divulgativa. Pero yo creo que la labor divulgativa es importante, la explicación de la sentencia. Yo creo que sí sería importante mayor respeto a la labor de los jueces por parte de los políticos, que al final es lo que la gente ve en el telediario, ¿no? Ya. Entonces, si cuando hay una sentencia sobre un tema mediático se producen manifestaciones de políticos antes y después de la sentencia, antes de la sentencia prejuzgando y después de la sentencia, si no es la que les ha gustado, echando la culpa a los jueces. Ahí ya la apariencia de imparcialidad, yo creo que muchas veces esa pérdida viene de allí, ¿no? De esa crítica continua al juez, y se pueden criticar las sentencias, y parte de mi trabajo es criticar sentencias en forma de recurso, ¿no? O cuando se la explico al cliente, pero sí sería importante explicar mejor las sentencias. Yo creo que quizás en el Poder Judicial se podía cuidar más. Es verdad que ahora está muy bien la página web del Poder Judicial. Lo que pasa es que cada vez publican menos sentencias y publican más notas de prensa resumiendo la sentencia. Sí. Antes publicaban la sentencia ya anonimizada en casi todos los casos mediáticos, y por lo menos yo las buscaba ahí, y de ahí sacaba muchas veces los hilos de Twitter comentando sentencias, ¿no? Pero a lo mejor una labor más de explicar sentencias, o sea, de que esa oficina de comunicación que tenga el Poder Judicial, pues sale una sentencia de un caso conocido y se puede dar una explicación, no solo con notas de prensa, sino una explicación, lo que dice la ley es esto y por lo tanto lo que se ha aplicado es esto, que a lo mejor hay algún magistrado, o bien que sea un vocal del Consejo General del Poder Judicial, o quien sea que tenga esa función, y que después de una sentencia mediática salga en los medios de comunicación a explicarlo, que hagan una rueda de prensa, por ejemplo, como en Estados Unidos a veces se hace, ¿no? En algunos estados, etcétera, ¿no? Una rueda, lo hace el fiscal, ¿no? Pero bueno, una rueda de prensa explicando, pues la sentencia, el motivo es este, ha sido este. Y luego ya la gente podrá criticarla. Que es un motivo jurídico, simplemente, claro, ¿no? Y que el ciudadano no piense que es un motivo político, claro, lo que hay detrás. Efectivamente, la gente solo ve el titular, luego uno haces a la gente leer la sentencia y dices, yo es que esto no lo sabía. Bueno, pero a lo mejor el abogado que ha intervenido en ese procedimiento igual tiene que también tomar precauciones a la hora de responder a los periodistas, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Es verdad que es muy complicado, los abogados también, aunque yo creo que es malo convertir los asuntos en asuntos personales, porque también incluso se defiende peor al cliente, ahí se pierde cierta objetividad.
pero sí es verdad que después de una sentencia mala, una sentencia que perjudica a nuestro cliente y que además a lo mejor consideramos injusta porque creemos que jurídicamente teníamos razón y no nos daban, es verdad que ahí el ser templado cuando te ponen un micrófono es complicado, ¿no? Yo recomiendo no ponerse delante del micrófono en esos casos y esperar 2 días. Esperar un poquito. Esperar 2 días, leerla y luego después sí, con otro tono, decir, bueno, discrepo de esto, la sentencia dice A, yo discrepo, creo que es B, voy a recurrir, que para eso están los recursos ordinarios, están previstos, voy a poner un recurso. Y ya está, ¿no? Y a lo mejor ir más al micrófono cuando uno ha ganado y entonces va... Cuando ha terminado va a ser, el juicio sí, ya y va a la ser sentencia es distinto. firme. Y es la que es, efectivamente. Bueno, pues es firme ya esta entrevista porque creo que ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer, un verdadero placer hablar Gracias a contigo. vosotros, encantado. Y espero que hayamos contribuido a que se entienda de qué va la justicia en estos tiempos tan revueltos. Muy bien, Muchas placer. gracias.